Compartir. Bien, vamos a retomar aquí algunos aspectos puntuales. Bien, vamos a retomar acá, buenas tardes muchachos, vamos a retomar aquí algunos aspectos puntuales de la división comparándolos con el teorema del resto y el teorema, perdón, el método de descarte, de separación de signos, el método de signos por descarte. Bien, y comprobar las soluciones desde el punto de vista gráfico. Se supone que nosotros, para poder, nosotros para poder realizar divisiones, la división de polinomios, digamos que tiene el algoritmo que básicamente es esta primera parte que está acá, donde dice, esto lo discutimos la semana pasada, de manera de recordatorio, para ir midiendo los conocimientos que vamos a extraer al final de esta actividad. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿ya? En función de lo que se ha trabajado, para que usted responda rápidamente algunos aspectos, ¿ya? El algoritmo de la división, nosotros trabajamos en función de lo que estaba planteado acá. Se supone que si tenemos dos funciones que se están dividiendo, donde el polinomio denominador es distinto de cero, vamos a repasar aquí nuevamente la definición. Lo que nos dice es que nosotros podemos escribir ese polinomio o esa división de esta forma que está acá en azul. Ahora bien, básicamente, si nosotros reescribimos esta expresión, obtenemos el algoritmo de división que está acá. Este P igual a, polinomio P igual al polinomio dividiendo por Q, que es el polinomio cociente, ¿verdad? Más el residuo, básicamente, esta expresión se origina de reescribir esta expresión que está acá. Bien, simplemente lo que se hace es que el polinomio P se despeja de toda esta expresión. Obviamente, si el polinomio D está dividiendo, se hace la manipulación algebraica correspondiente y es lo que resulta que quede esta expresión. ¿Sí? Básicamente, si D está dividiendo, usted multiplica en ambos términos y al multiplicar en ambos términos es lo que resulta esta expresión que está acá. ¿Bien? Por eso es que se dice que el algoritmo se puede escribir de esta forma siempre que se haga esta manipulación algebraica. Bien, observe que tiene las mismas características, tiene el polinomio dividendo, que es lo que está en la parte del numerador, polinomio divisor, que es lo que es d, y cociente y residuo simplemente son los resultados que nosotros vamos a obtener de la división del polinomio. Luego vamos a conversar algo o vamos a detenernos un poquito acá en la división de polinomio, en la división sintética, ¿ven? Este es un método que se considera que es rápido para dividir siempre y cuando usted conozca, digamos que esté muy parecido a esto que está acá. Bien, P sobre D o P sobre Q. Generalmente yo hablo P sobre Q porque es una nomenclatura que tengo años así trabajando, pero eso no importa quién sea el denominador, simplemente que cumpla con esta estructura. Bien, entonces, aquí muy clara la definición y es muy importante que nosotros tengamos siempre claro que las definiciones es lo que a nosotros nos va a dar pauta, nos va a dar pie a poder, digamos que comenzar a resolver, a poder aplicar y entender por qué se hacen las cosas de una determinada forma y por qué no se pueden hacer de una forma contraria, ¿bien? A lo que en un primer caso se plantea. Si usted observa básicamente la división sintética, en este caso trabaja, digamos que muy parecido a, a lo que nosotros mostré hace un momento, con la salvedad de que si nosotros conocemos aquí el x menos 3, nosotros simplemente tomamos el denominador, lo igualamos con 0 y el resultado de ese señor es simplemente lo que nosotros vamos a utilizar
como un posible multiplicador que nos va a ayudar a determinar el procedimiento, la resolución del procedimiento. Observen que la forma de la división larga es simplemente lo que en su primer momento yo expliqué. Usted toma el primer término o el término del polinomio dividendo, su, su término mayor lo va a tomar y lo divide con el término mayor del divisor. Esto es básicamente lo que se está haciendo. Bien, a usted dividirlo va a obtener el primer término del cociente, que es 2x cuadrado. Observen que cuando usted agarra 2x cubo y lo divide por x, recuerden que esto es lo que vamos a dividir. Vamos a hacer un señalamiento. Este señor es lo que vamos a dividir por x menos 3. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto que va a dividir, recuerden que nosotros en el caso anterior se tomaba el mayor del polinomio de dividendo con el mayor del polinomio divisor. Realizamos la división y el resultado era lo que era lo que iba a formar parte del cociente que se iba a comenzar a construir. ¿Bien? Entonces, para este caso, al dividir 2x cubo entre x, resulta como que es igual a 2x al cuadrado. ¿Bien? Que es este 2x cuadrado que está acá. Y luego lo que se hace es resolver el producto de 2x al cuadrado por cada uno de estos términos, que sería 2x cuadrado por x y 2x cuadrado por 3. Bien. Y obviamente vamos haciendo el procedimiento, eso es lo que se estipula hacer. Y obtenemos el resultado que está allí al final. Bien, este es un procedimiento que ya se hizo en la parte anterior. Básicamente se está ejemplificando cómo se estaba trabajando. Ahora bien, se supone que en la división sintética, obviamente recibe su nombre a la forma, digamos que práctica y digamos que un poco más corta de resolver. ¿En qué consiste? Que básicamente se ven que se resuelve la misma función, perdón, la misma división, pero en este caso nos vamos a apoyar en la definición, donde nos dice que si usted tiene esta forma de división, P sobre Q, donde Q o T, en este caso el polinomio divisor, tiene esta forma, X menos C, usted simplemente toma esa expresión, lo iguala con 0, y el resultado, a pesar de que aquí no lo dice, eso es lo que da a intuir. Este 3 que está acá se origina de tomar x menos 3 e igualarlo a 0. Usted lo despeja, ¿bien? Y obviamente al despejar x, al x menos 3 igualarlo con 0 y despejar x, usted va a obtener el valor de 3. Este 3 sale de allí, ¿sí? O si usted lo quiere ver, si usted tiene x menos c, entonces toma el valor de c. Si aquí fuese x menos 5, entonces usted toma 5, pero en realidad se hace por lo que comenté hace un momento. Bien, y comenzamos entonces. El procedimiento lo que implica es, tomamos 2, baja, y realizamos el producto. 3 por 2 es 6, realizamos la resta. Ok, al principio lo que hacemos es, disculpen, organizar los términos del polinomio completando donde no aparezca la variable. Por lo menos tenemos acá x cubo, x cuadrado. En teoría se supone que esto debe seguir con x y término independiente. Cuando una de las variables con exponente está ausente, se completa con el número 0. ¿Bien? Y allí hacemos el método. En este caso nosotros hacemos la división sintética por la sencilla razón de que tenemos esta expresión. ¿Ok? Pero si no tuviésemos esto, o decir, si el polinomio no estuviera presentado, no estuviera presentado de esta forma, para poder nosotros, digamos que factorizar el polinomio por medio del método que se parece mucho a esta expresión, que es el Ruffini, básicamente usted comenzaría, el número divisor se va a generar de los dividendos del número independiente, ¿ok? Del término independiente. Pero en este caso no es así. Pero a manera de comentario es lo que les digo. Si fuese una división, o una división, no, una factorización donde obviamente usted no va a conocer más términos, entonces usted, digamos que toma el independiente y trabaja con los cocientes de los divisores que sean enteros. Bien, entonces
Bajamos 2. El producto de 3,2 es 6. La resta o la suma de 6,7 negativo. Obtenemos el resultado. Y este es el algoritmo. Menos 1 por 3 resulta menos 3. Sumamos acá. Resultado. Se multiplica nuevamente por 3. Y por último, tener este resultado. Bien. Acá no se busca que el residuo. Si el residuo da 0, ok, excelente. Pero no es necesario. Como en la factorización que uno aplica el método de Ruffini, que allí la idea es hacer 0 el residuo para que estos polinomios bajen de grado. En este caso no, en este caso lo que necesitamos es realizar la resta, perdón, la división. Y observen que si usted, digamos que observa el residuo, ¿bien? El residuo es exactamente igual, ¿ya? Y si observa el cociente también. Observen la última línea, esta última línea que está acá. Si usted observa, los primeros 3 términos es lo que compone el polinomio cociente o los coeficientes del polinomio cociente. Y el último término es lo que corresponde el residuo de esa división, ¿ya? Si observan, básicamente el procedimiento segundo es un poco más rápido, ¿bien? Es cuestión de, primero, de noción, ¿sí? Si a usted no se le exige cómo hacerlo, bien, fíjense que se están mostrando los dos métodos con el mismo enunciado, con el mismo ejercicio, bien, la misma división, para que vean la similitud. Claro está, aquí ya repito, tienen estas dos y será cuestión de conveniencia con quién más lo pueden manejar, con quién pueden trabajar de forma más cómoda. Ahora, si en una evaluación se les pide que lo resuelva determinada expresión y les nombran el método, allí usted tiene que ser, digamos que bastante eh, cauteloso, porque hay que resolverlo en función de lo que se plantea. Bien, pero básicamente si usted observa, tenemos los mismos enunciados. Perdón, tenemos se tienen las mismas divisiones, pero por métodos distintos. Bien, eh, déjenme acá, por favor. Luego tenemos la regla de descarte, ¿sí? La regla de los signos. Eh, Básicamente lo que plantea es, si usted tiene una función, lo dice ahí la definición, ahí está una regla. Dice que el número de ceros reales positivos del polinomio va a ser igual al número de variaciones que tenga el polinomio. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted tiene en este caso el polinomio P, su polinomio original, usted debe anotar lo siguiente. Fíjense que del primer término al segundo término, el signo, vamos a primero a discutir las características del polinomio para que usted, digamos que se le haga más fácil entender. No es difícil, pero sí tener claro algunos aspectos. Por ejemplo, la característica de este polinomio es que está positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Observen el comportamiento de los signos. Bien, en comparación uno con el siguiente. Es decir, si usted compara, por decir algo, el cuarto polinomio con el sexto, perdón, el cuarto término del polinomio con el sexto término del polinomio, eh, usted puede comparar los signos, ¿bien? Pero la idea es que usted vaya comparando signo a signo, ¿bien? Usted va a comparar el signo del elemento con el siguiente, bien, cuando yo digo el siguiente, es el siguiente próximo, bien, porque es el que está más cerca. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Determinar la variación. Fíjense que el primer término es positivo, el segundo término es negativo, segundo término es negativo, tercer término sigue siendo negativo, pero cuando compara el tercer término con el cuarto término, usted observa que aquí se da un cambio de signo, ¿bien? Estamos hablando de los signos. Y luego
si compara 2x cuadrado con menos x menos 3, allí también hay un cambio de signo, ¿ya? ¿Cuáles son? Este está positivo, pasa a negativo. Negativo pasa a positivo, hay otro cambio, ¿bien? Y positivo a negativo, hay otro cambio, ¿bien? Entonces, esto quiere decir que en este caso usted tiene varios cambios en la parte positiva. Lo que quiere decir que el número de cambios de signos que usted se encuentre en la función polinómica, en realidad eso representa eh, el número de raíces que usted va a obtener en la parte positiva de ese polinomio. Repito, cuando usted hace este procedimiento de sustituir x por menos x, ese procedimiento se está haciendo simplemente para determinar, ¿ya? Digamos que la división del polinomio que se presenta a continuación. ¿Bien? ¿Qué es lo que plantea el teorema? El teorema tiene dos partes. La primera es básicamente determinar los signos del polinomio. Es decir, cuál es la variación. Es decir, si van, digamos que presentándose de manera intercalada o digamos que se intercambian, pero no con un patrón específico. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si nosotros, digamos que extraemos esta función de, nosotros muy fácilmente podemos decir por la regla de signos la regla de descarte de signos, lo que plantea es que comparemos o estudiemos el comportamiento de la función, eh, digamos que según su presentación de signos, ¿bien? La alternabilidad que pueda presentar los signos, ¿bien? Comparar esa alternabilidad con un polinomio con otro polinomio o el mismo en este caso, compararlo, pero en este caso asumiendo la segunda condición o el segundo paso. Aquí dice que el número de ceros reales negativos de un polinomio dice que es igual a el número de variaciones del signo menos x. Es decir, que usted en su polinomio original, usted va a sustituir donde haya x, lo cambia por menos x. ¿Bien? Y al hacer ese cambio es que usted va a comenzar a resolver. Repito, la regla de Descartes plantea dos pasos. La primera, estudiar la alternabilidad o verificar el comportamiento de los signos del polinomio P. Bien. Y obviamente la cantidad de cambios que haya, la cantidad de intervalos, ¿sí? De intervalos, no, de intercambio de signos, es lo que le va a dar a entender a usted cuántas raíces positivas, ¿bien? Sí, cuántas raíces positivas tiene la función. Un comentario. Cuando usted tiene funciones polinómicas, ¿bien? La gráfica de esa función obviamente va a ser una curva dada, una curva determinada para poder graficar. Ahora, a manera como de determinar si el estudio que se está haciendo o cuando se grafique lo que se va a graficar está, digamos que correcto, es que usted tome, digamos que estos polinomios, bien, y fíjense acá, tenemos un cambio, dos cambios, tres cambios. Aquí tenemos, según esto, tres cambios, bien. Hay personas que en realidad es comparar, escúchese bien acá, comparar este signo con el signo de acá, luego el signo del segundo término con este que está aquí, luego este signo, perdón, este término, el signo de este término con el signo de este otro término, y así vamos, bien. Volviendo a lo del polinomio, este 7 lo que le da a entender a usted es que a lo sumo, es decir, cuando mucho, no puede pasar de acá, de ese 7, es que su función existe gráficamente entre valle y cúspide 7 elementos. Cuando yo comento valles y cúspides, hago referencia a que usted puede graficar
si aquí dice x a la 7, lo que da a entender es que este comportamiento va a haber un momento entre valles y cúspide, entiéndase por valle esta parte que está acá y cúspide lo más alto. ¿Sí? Entonces, esta 7 lo que nos da a entender es que entre valle y cúspide va a existir 7 comportamientos, o por lo menos se va a continuar con situaciones en las que va a graficar de esa forma, con 7, o sea, entre valle y cúspide va a tener 7 elementos, ¿bien? Entiéndase, valle es la parte, lo que nosotros conocemos como cóncava hacia arriba, y cúspide lo que está como cóncava, o lo que está hacia abajo, si lo hablas desde el punto de vista de concavidad, ¿bien? Ahora, ¿en qué se basa el método? O continuando acá con lo del método de Descartes. Ahora su función original, su polinomio, usted simplemente va a sustituir x por menos x, ¿ya? Al sustituir x por menos x, ustedes necesitan realizar, digamos que la operación entre signos, para poder verificar, digamos que no es tanto verificar, poder validar cuántas raíces tiene esto que está aquí. Bien, aquí dice que el número de ceros reales de negativos para el polinomio P es igual al número de variaciones que tenga con el signo luego que usted sustituya. Bien, es decir, usted va a sustituir x por menos x y va a resolver esa operatoria. Y en función de esa operatoria, el resultado que usted genere va a ser lo mismo que se hizo en el caso anterior acá. Bien, va a comparar los signos del polinomio que usted acaba de determinar en función del cambio de x, ya que se sustituyó x por menos x. Bien, ¿se entiende hasta aquí lo que se ha hablado? Ok, avanzo entonces. Aquí se tiene un ejemplo donde básicamente, si usted observa y notamos el cambio que puede haber, digamos que en la parte de P, observe que el único cambio que se puede observar es de 3 a 1. O sea, el cambio que se observa. ¿Por qué? Porque los demás que está positivo, va a positivo, no hay cambio. En positivo, resulta que llega otra vez a positivo, no hay cambio. Pero en esta parte está negativo, está un signo positivo. El siguiente que les continúa es un negativo. Observen que aquí hay un cambio de signo, una variación. Es decir, lo que era más, ahora pasó a menos. No es como el ejemplo anterior de que habían variaciones constantes. No, en este caso la única variación que se presentó, según lo que se acaba de tomar, de resolver, es este término. Ya, el otro queda igual. Bien, observen que aquí está la aplicación de la regla de Descartes. Al aplicarla, obviamente, lo que era 3x a la 6 más 4x a la 5 más 3x3 menos x menos 3, se sustituye el menos x en el polinomio. Y al sustituirlo, aplicamos lo que se aplicó aquí. Es decir, estudiar la variación de signo para poder dar una respuesta. Entonces, en esa variación de signo, es que vamos a encontrar una respuesta. Así como acá se presentaron 3 cambios, aquí obviamente se presentó un solo cambio que es aquí. Ese cambio en la parte del polinomio original lo que nos da a entender es cuántas raíces tiene en el valor 0. O cuando la función se hace 0 en realidad. Eso es lo que significa. Igual sucede acá, pero estos son ceros para los números reales positivos, y cuando se hace 0 la parte negativa, obviamente son ceros para la parte no positiva, no real. Bien, entonces en este caso observen que cuando se sustituye x por menos x acá, observen que menos x a la 6 resulta x a la 6 por 3, 3x a la 6. Luego menos x a la 5 resulta menos x a la 5 por más, resulta menos 4x a la 5. Y así vamos resolviendo cada uno de ellos. Y observen que
del primero al segundo término es negativo. De acá, del 4x a la 5, mm, que es negativo, le vamos a sumar 3x cuadrado negativo. ¿Ok? Fíjense que aquí no hay cambio de signo. Aquí llega menos, aquí menos. Pero cuando comparamos a este señor con este señor, ya observamos que hay un cambio de signo acá, va de menos a más, seguiría un segundo cambio. Cuando realizamos el cambio aquí, resulta, bueno, es este que está acá, menos por menos más, es este más que está aquí, y observe que de más a menos hay otro cambio de signo. ¿Qué quiero decir con esto que está aquí? Que para el polinomio evaluado en menos, es decir, cuando se hace el cambio, obtenemos tres variaciones. Bien, esas tres variaciones lo que nos da a entender es que tenemos, digamos que tres ceros en la función. Bien, ahora bien, por la naturaleza, en ambos casos nos da siempre que tenemos tantos números que hacen cero la función. En este caso son ceros, son números que se hacen cero para determinados valores reales, pero en este caso para determinados valores no reales, es decir, números que son imaginarios. Bien, entonces, la forma de resolver y la forma, en este caso de resolver y proceder, va a depender, digamos que de la conveniencia y de la manejabilidad que nosotros tengamos por divisiones o aplicando el teorema de resto, de Descartes, aunque el uso de la regla de Descartes, digamos que lo que le está brindando es una información, más el cálculo generalmente lo tiene que hacer es uno, ¿bien? Independientemente por el método que uno trate de irse, sean unos más densos de teoría y otros no tan densos, generalmente uno eh, tiene que llegar a la forma, a la parte de resolver estos polinomios es factorizando, ¿bien? Esa es la única, una de las formas que uno puede determinar para poder resolver estos polinomios, ¿bien? Entonces, o aplicando la regla de Descartes. Ok, vamos a presentar aquí algo para que ustedes, digamos, que tengan noción de lo que se está hablando, ¿bien? Mm, mm. Vamos a copiar acá. Bueno, el enunciado sería, para el siguiente polinomio, determine los ceros, ¿verdad? De él. Es decir, supongamos que usted tiene este polinomio. Ya, esto es igual. Eh, ¿Cómo vamos a esto? X a la 5 menos 4x a la 3 más x cuadrado. Menos 4x a la 3 menos x cuadrado más 4. Más x cuadrado menos 4. Bien. Aquí vamos a aplicar el uso de la regla de Descartes para verificar eh, cuántas, cuántos ceros podemos encontrar acá. Bien, ok. Para realizar esto, vamos a hacer lo siguiente. Comparamos la primera acá. La función va de positivo a negativo. En este primer miembro, positivo, negativo. Bien, eso quiere decir que
tenemos un primer cambio. Luego de 4x cubo negativo hacia x cuadrado positivo. Observen que aquí está menos, aquí está más. Obtenemos otro polinomio. Perdón, otro cambio. Aquí está un segundo cambio de signo, luego de variación de signo. Y acá existe otro cambio, va de, observen, más, menos, primer cambio de signo, menos, más, de aquí hay otro cambio de signo, y de más a menos hay otro cambio de signo. Bien. ¿Qué es lo que significa estos tres cambios de signo? Esto lo que significa es que luego que hacemos esto, ahora vamos a decidir el mismo estudio. Bueno, aquí tenemos tres. Esto lo que nos va a entender es que usted tiene tres ceros reales positivos. ¿Ok? ¿Qué significa tres ceros? Que usted al evaluar el polinomio con estos valores, ellos van a hacer que el polinomio se anule, que sea cero. Por eso es que se dice que este polinomio tiene tres ceros reales positivos. Bien, reales es porque básicamente están en el campo de los números reales. Ya que números reales, todo lo que usted conoce cuando usted resuelve algún tipo de problema. Allí se presenta un problema de comprensión. Bien, pero básicamente lo que dice esto, que se iguala a cero, tiene una solución. Ahora bien, eh, vamos ahora a verificar cuántos ceros tiene el polinomio aplicando la definición o el parámetro de descarte que dice o que da a entender que nosotros debemos Profe, sustituir menos x. Ah, dime, disculpa que le interrumpa. dime. ¿Pasó lista o no? No, al final la pasamos. Ya, gracias. Ya, no, está bien, gracias. Bien, vamos a verificar con menos x este mismo polinomio para que veamos aquí algo rápidamente. Ahora p de menos x. Esto sería igual. Sustituimos en x a la 5 por menos x. Ya. Menos 4 por x al cubo. Sería menos x a la 3. Más menos x al cuadrado. Y menos 4. Bien. Eh, si resolvemos acá, obtenemos que esto es menos x a la 5. Esto resulta menos x al cubo con este menos. Resulta multiplicarlos, resulta más. Sería más 4x cubo. Y menos x al cuadrado resulta positivo. Con este positivo sigue siendo el positivo. Menos 4. Bien, si estudiamos el cambio acá, en este caso va de menos a más, hay un primer cambio, o sea, una primera variación de signo. ¿Ok? Si estudiamos aquí, no hay cambio. Aquí no hay cambio, no hay variación de signo. El segundo término es positivo, el tercer término es positivo, no hay variación de signo. Pero si estudiamos estos dos términos, el término de estos términos de x cuadrado y menos 4, hay una variación, un segundo cambio. Bien. Por lo tanto, esta parte de lo que nos da a entender es que tenemos como
posible solución o posibles raíces, pero en este caso son dos ceros. Cuando yo hablo de raíces, es que la función se hace cero. Por eso es que se dice, se tienen dos ceros, se tienen tres ceros. Es porque, si se dice, se tiene tres ceros, es porque existen tres valores que anulan la expresión. Aquí, para este caso, se dice que tenemos dos ceros, pero son negativos. Es decir, para este caso, ellos son términos que son complejos. ¿Bien? Entonces, básicamente, esto es lo que nos da a entender. Y fíjense lo que les dije hace un rato. El polinomio, es su exponente, nos brinda información referente a a lo sumo, cuántas raíces tiene o cuántas posibles raíces tiene el polinomio. ¿Bien? Y el comportamiento gráfico, que es lo que llamamos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bien, o las intersecciones de esa gráfica en la función hace que se genere la concavidad. Bien, entonces esto nos da a entender cuántos ceros, es decir, cuántas raíces en realidad tiene el polinomio. Bien, vamos a colocar otro ejemplo donde vamos a, digamos que a resolver y a determinar, no nada más decir cuántas hay, también vamos a decir quiénes son. Bien, bueno, vamos a otro ejemplo al aplicar. Supongamos que tenemos esto. Vamos a ver si colocamos este. Bien, P de X es igual P de X es igual a X al cubo más 3X cuadrado. X cuadrado más 2 por X. ¿Ya? Ok. Eh, rápidamente, si necesitamos, vamos a factorizar acá. Si necesitamos hallar el cero, ya, no, esto es más 2X. Si necesitamos hallar los ceros sin aplicar esta definición, ¿bien? Sino que necesitamos determinar las raíces de él. Nosotros necesitamos hacer esto. P de X igualarlo con 0. ¿Qué significa P de X igual 0? Si usted se va a la definición o a la parte original, ¿quién es P de X? Su P de X es X a la 3 o X al cubo más 3 por X cuadrado más 2 por X igual 0. Eso es lo que significa eso que está allí. Bien. Ahora bien, toda expresión que usted en algún momento se pueda encontrar o se le sugiera o usted determine que tiene que aplicar esta expresión, lo que debe entender es que usted necesita determinar quiénes son los valores de X, ¿bien? Que satisfaga esta expresión. Esto que está aquí es una ecuación, ¿sí?
Es una igualdad, es decir, en algún momento va a existir una cantidad de datos que al sustituirlos acá va digamos que a presentar esta condición. Bien, pero un poco más allá de esto, cuando usted observe que tiene este tipo de expresiones, lo que le está sugiriendo es que usted necesita despejar X, ¿ok? En resumidas cuentas, una de las formas de despejar X acá es factorizando, ¿bien? Que es lo que, si usted en este caso, por lo menos acá, si usted hubiese necesitado resolver o se le piden que digan cuáles son las raíces, porque este teorema lo que le está diciendo es cuántas raíces tiene, no le está diciendo quiénes son, simplemente la cantidad, ¿ok? Entonces, si uno quiere, digamos que determinar la cantidad de las raíces, entonces uno, digamos que realiza divisiones, bien sea sintética, bien sea de polinomio, depende cómo lo tengamos. Bien. En este caso, nosotros para poder resolver acá, nosotros debemos aplicar lo que llamamos un factor común para poder factorizar. Aquí hay que hacer lo que se llama un factor común, que consiste en, digamos que, factor común. En este caso se dice que vamos a aplicar la técnica de factor común por las características de la expresión. Es decir, si usted observa en cada uno de los términos, está repetida la variable x. Ahora bien, ¿cuál tomar como factor común? Aquella x con menor exponente. Si usted tiene x al cubo, x cuadrado y x, en todos los términos tiene x, pero ¿cuál de ellas va a tomar usted como factor común? Recuerde que cuando usted toma un término como factor común, esto usted lo va a expresar como un producto. Bien, en este caso, si es un trinomio, el trinomio, esta expresión ahora va a estar, digamos que representada como el producto del factor común con el trinomio ya descompuesto, porque lo que estamos es descomponiendo. Si usted tiene que, o se decide, no, asumimos que el factor común es X. ¿Por qué? Por lo que comenté hace un momento, se toma la variable con menor exponente, en este caso es X, ¿ok? Para el caso de las variables, como no hay un número que se le pueda tomar como factor común, por eso es que no se habla en este caso de números, simplemente de las variables. Y vamos a lo siguiente, si usted tenía acá X al cubo, este factor común lo que significa es que de acá, esta representación significa que usted tiene un producto de 3 veces X, es decir, X por X por X. Al usted tomar de esas 3X, tomar una como factor común, de esas 3 está todavía quedando 2. Bien. Luego, repetimos el procedimiento, pero con 3x cuadrado. Como las constantes se mantienen, en este caso, si tenemos x cuadrado y tomamos de estas dos x, porque x cuadrado lo que significa es que tiene 2 veces multiplicando x, tomamos a una de ellas como factor común, que es la que está acá, eso nos da a entender que aún con todo eso todavía nos queda otra x más. Y acá, si teníamos 2x y donde x juega un papel fundamental de factor común y usted lo está tomando como factor común, entonces en este caso ya el x que acompañaba a 2 hace el papel de factor común, pero aún se mantiene el 2. Bien, observe que ahora tenemos lo que era x al cubo más 3x cuadrado más 2x, se expresa como este producto. Lo que da a entender es que entonces, para este caso, tenemos que x lo igualamos a 0, pero también vamos a igualar a 0 el binomio, perdón, el trinomio cuadrado y lo vamos a factorizar. La factorización de esto, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Cuánto daría esa factorización? Igual 0. Tenemos un trinomio x
cuadrado más 3x más 2. ¿Cuánto le da la factorización? Bien. Cuando nosotros tenemos este trinomio, la factorización origina un producto de binomios. Es decir, algo así. Algo así. Un trinomio genera el producto de dos binomios, ¿bien? Donde se construye de la siguiente forma. Del primer término, nosotros vamos a extraer la raíz cuadrada de él, es decir, si usted tiene x cuadrado, la raíz de él es x, ¿bien? Entonces, ese resultado de extraer la raíz del primer término va a ser el primer, digamos, elemento, o sí, el término, de cada uno de los binomios, ¿bien? Se toma el primer término y se extrae la raíz cuadrada. Luego, continuamos con el segundo término y evaluamos el signo. En este caso tenemos más, entonces ese signo más se repite acá, en el primer producto de binomio. Luego, multiplicamos el signo de 3, es decir, el signo del segundo término, de lo que nosotros conocemos como, en una función cuadrática lo conocemos como el término bx. El signo del término bx lo multiplicamos por el signo de c, es decir, el término independiente. Estos signos, más por más, resulta más. Entonces, ese resultado de haber realizado el producto, digamos que se escribe en el segundo binomio, ¿ya? Y luego, el último paso es determinar dos números que multiplicado, que al multiplicar obtengamos el término C, y que al mismo tiempo esos dos números sumando, en este caso, ¿por qué sumando? Porque tenemos signos iguales, ¿ok? Sumando esos dos mismos términos, resulte que es igual a 3. Entonces, para este caso, que es sencillo, sería 2 y 1. ¿Por qué? Porque 2 al multiplicarlo por 1 es 2 y 2 al sumarle 1 es 3. Lo que quiere decir que para este caso, aunque aún no hemos terminado, ya estamos por terminar esta parte, tomamos x más 2 y según lo que está sugiriendo es que igualemos a 0 x más 2, pero al mismo tiempo igualemos a 0 x más 1. Esto va a ser igual a 0. Si despejamos, aquí obtenemos que x va a ser igual a menos 2. Y acá tenemos que x es igual a menos 1. Bien. Por lo tanto, tenemos como solución o como raíces lo siguiente. Tenemos a x menos 1, tenemos a x menos 2 y tenemos a x igual 0. Estos tres valores es lo que hacen que la función sea 0. Ahora bien, ¿qué significa que la función sea 0? Vamos acá. Bien. El que la función sea 0 significa siguiente. Supongamos que vamos al mismo ejemplo. Teníamos que se estaba trabajando el polinomio. ¿El polinomio cuál era, muchachos? X al cubo más 3x cuadrado más 2x, ¿verdad? Era ese. Sí, parece. Que cambié la pantalla ya. Por favor, chequen allí mientras yo copio acá si era ese. Por favor.
X cubo más 3, sí, ese es. X cubo más 3x cuadrado más 2x. Cubo más 3 cuadrado más 2x. Bien. Observen acá. Vamos acá a este término que está aquí. Si usted observa, vamos a ver si podemos hacer un zoom acá. ¿Qué observa de esta gráfica? ¿En qué parte de X corta? ¿Qué parte del eje X está cortando? Observe. Corten menos 2, corten menos 1 y corten 0. Y si nosotros nos vamos para acá, menos 2, menos 1, 0. Estas son las factorizaciones, estos son los valores que hacen 0 la función. Es decir, cuando usted toma estos datos, menos 2, menos 1 y 0, y lo evalúa acá, la función se le va a hacer 0. Y que se les haga 0, eso significa gráficamente esto. Cuando la computadora me quiere ayudar, se lo muestro. Ya. Significa que menos 2 en menos 1 y 0, estos son raíces. Bien. Y observe, entre o para esos puntos, observen, pasa la gráfica, corta, luego desciende, aquí se forma una cúspide, pero desde que acaba descendiendo se forma un valle. Y luego acá en algún momento ya va a tener un comportamiento, digamos que no tan pronunciado, pero sí leve, donde va a obtener una aproximación a una cúspide, ¿bien? Pero la definición lo que plantea es que cuando usted tiene polinomio, entre valle y cúspide, usted no puede tener más de 3 términos. No dice que sean 3 exactos, no puede tener más de 3, ¿bien? Entonces, si observamos, lo que se quería plantear era esto. Observen que gráficamente lo que significa es que los ceros, acá en este caso lo que está diciendo es dónde están las raíces. Bien, antes de finalizar, les voy a mostrar aquí algo como manera de retroalimentación. Déjenme ver dónde lo consigo. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Creo que no, ¿verdad? Ya, No, profe, no se ve. ya. La gráfica ahorita sí se está viendo, ¿sí? Lo que yo estaba explicando, Sí, ahora sí. acá de menos 2, menos 1, 0, estos son los puntos que se encontraron. Bien. Ok. Rápidamente aquí. Vamos a hacer antes de terminar. Esto no. Esta pregunta. Pregunto yo, ¿qué requisito cree usted que se necesita para poder dividir polinomios? O sea, cuando usted tiene una división de polinomios, ¿qué necesita usted o qué cree usted rápidamente lo que usted sepa en función de lo que se ha hablado acá? Uno por uno, no todos a la vez. No se peleen por participar. Ya, vamos a hacer una cosa. Esta actividad se la voy a dejar yo para que la respondan para la siguiente actividad, siguiente sesión. Si no tienen preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Bien. Y por favor, al salir, vayan colocando su nombre y presente. Los que salgan en el correo perdón, los que salgan en el chat con la dirección del correo, muchos salen con nombre, otros salen, digamos que con otros acrónimos. Coloquen presente y por favor al lado de usted su nombre. Por ejemplo, Pedro Pérez, entonces coloca presente Pedro Pérez o Pedro Pérez presente. Pero identifíquese por favor con el nombre para poder sacar la asistencia de allí, porque hay que llevar un registro de esto a diario, ¿ya? Si no tienen dudas, entonces, bueno, nos vemos en el horario de apoyo de cálculo, el que quiera usarlo, voy a estar allí. No se ha cambiado hasta los momentos. Se tiene pensado cambiarlo, pero todavía no. Si no tienen dudas ni preguntas, bueno, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad.
Chao, gracias, profe. Chao, ustedes. En fin, chao.